Hola a todos. Bueno, en este video es el último video ya previo al parcial, es la última vez que me van a escuchar. Así que es el video referido a importación y específicamente a costos de impo y a la práctica. Entonces, para dar comienzo con esto, el ejercicio, y no se asusten, que les estoy presentando es este. ¿Sí? Lo vamos a ir leyendo y resolviendo juntos. Entonces lo que sí voy a hacer es salir del modo completo. Ahí estamos. Lo voy a dejar así. Vamos a ponerlo aquí con un zoom sobre lo que vamos a estar haciendo. Esperen que quiero terminar de mover ahí. Ahí estamos. Entonces, lo que dice es Astillero General San Martín S.A. con sede en Mar del Plata. Se dedica a la construcción, reparación y mantenimiento de buques. El 6 de mayo del 2019 importó un total de 10 aparatos receptores de Sistema de Posicionamiento Global, GPS, en condición de usados para incorporar a buques pesqueros. De esos 10 aparatos, 7 fueron destinados en forma definitiva y los otros 3 bajo la destinación suspensiva. Entonces yo voy a ir haciendo aquí abajo para que lo vayamos trabajando. Destinación nos dice definitiva. De la destinación definitiva tenemos 7 y de la destinación suspensiva tenemos 3. Correcto. Entonces nos dicen, y los otros 3 bajo la destinación suspensiva de importación temporaria, ya que serán incorporados a 3 buques que la empresa exportará a Perú. Bien, nada, la exportación de estos 3 será con destino a Perú. La compra de los GPS se concretó a la empresa surcoreana SK Group, quien enviará la mercadería por avión, siendo el flete internacional 750. La factura enviada por la empresa vendedora totaliza un valor de dólares 485 por unidad bajo condición DPU. Entonces la condición de venta... Ay, no me deja copiar, espérenme un segundo. La condición de venta es DPU. Ahí estamos. La condición de venta es DPU y dijimos un unitario de 4,85. En la misma factura se discriminaron conceptos de intereses con un monto de 120 que corresponden al pago de una operación anterior fuera de plazos incluidos en el valor DPU. La cuantía de los intereses forma parte del acuerdo firmado por ambas empresas. La mercadería se clasifica por la posición arancelaria y está alcanzada por un derecho de importación extrazona de 7. Bien, yo voy a cortar acá la lectura y lo que voy a hacer es hacer este análisis. Entonces, nosotros tenemos este DPU, yo lo voy a llevar aquí arriba. Correcto, lo único que tengo que hacer es ponerlo en... A ver. Ahí estamos, tengo este DPU y yo voy a establecer, lo primero que voy a resolver es llevar al valor, si mi primer objetivo siempre es llegar a este punto, que es el punto 1, que es llegar al valor SIP o SIF. Entonces, como objetivo tenemos valor SIF barra SIP. Entonces, tenemos que ver dónde estamos parados.
DPU Ciudad de Mar del Plata y a dónde queremos llegar para ver qué tenemos que descontar. Con lo cual ya sabemos que algo vamos a tener que quitarle de este valor DPU. Entonces lo que vamos a hacer son 485 era el valor unitario y traemos, ¿sí? La cotización es 485 por 10, porque son 10 GPS es lo que nosotros estamos trayendo. Entonces lo que yo me tengo que posicionar es, si yo estoy en la ciudad de Mar del Plata y el medio de transporte fue aéreo, tengo que llegar a esta Ezeiza, ¿sí? Entonces tengo que buscar qué conceptos tengo logísticos desde Ezeiza hasta DPU Ciudad de Mar del Plata. Entonces, bueno, acá me cuenta lo de los intereses, acá me encuentra que la mercadería se clasifica, me dice los derechos, que es usada, que tiene una tasa de estadística, que aplica el régimen de IVA. La mercadería está alcanzada por un impuesto interno, tanto para la importación definitiva como la suspensiva. Tenemos el cobro del despachante. Bueno, y acá tenemos los gastos de terminal en Ezeiza, 190. Esos gastos de terminal, perdón, ahí estamos, gastos de terminal en Ezeiza, para nosotros no forman parte del SIPO-SIF, ¿sí? Esos son costos que se producieron a posteriori, con lo cual los tenemos que quitar. Si encontramos acá, si miramos acá, vamos a encontrar que esos gastos son de 190. Entonces es 190 y dice más IVA. Y entonces acá tenemos que incluirle el IVA. ¿Por qué? Porque este IVA, ¿sí? Piensen que lo va a pagar el productor subcoreano. Entonces el productor subcoreano no tiene crédito fiscal, no va a poder recuperar ese IVA, con lo cual me lo va a transferir a mí como costo, porque él lo pagó en mi plaza, que es Argentina. Entonces, toda vez que nosotros tengamos un Incoterm de tipo D y tengamos que restar para llegar al SIPO-SIF, todo eso que restemos siempre va a ir con IVA incluido, ¿sí? Lo vamos a restar con el IVA incluido. Entonces, llegamos a gastos de terminal en Ezeiza. ¿Qué más tenemos? Sigo leyendo. El flete entre Ezeiza y Mar del Plata es de 120. Entonces, esto también. El flete interno Ezeiza, Mar del Plata es de 120. 120 por 1.21. Y por último, lo que nos queda a nosotros quitar, seguimos leyendo, los gastos de descarga en Mar del Plata. Gastos de descarga en Mar del Plata, que son de $30. También por 1.21. Bien, ahora sí, tomamos ese DPU, le restamos estos tres conceptos y llegamos a lo que sería nuestro primer objetivo, que es el valor SIF o SIP. Entonces, haciendo un repaso, lo que nosotros decimos es, primero, que tenemos ¿cómo resolvemos este ejercicio? Primero vamos a leer cuál es el Incoterm. Una vez que tenemos el Incoterm, tenemos que a partir de ese Incoterm llegar al valor SIF o SIP. Entonces nosotros nos encontramos con un Incoterm que era DPU y ahora llegamos al valor SIF o SIP. Una vez que resolvimos eso, lo que tenemos que armar es la parte de ajustes, ¿sí? Lo que sería el título de ajustes. Entonces vamos a trabajar con los ajustes. Es decir, vamos a ir al valor en aduana. Ajuste a incluir, ajuste a deducir.
Entonces, leemos el ejercicio para encontrar si vemos que hay ajustes. Nosotros acá habíamos encontrado arriba que nos decía que en la misma factura se discriminan en concepto de intereses un monto de 120 que corresponden al pago de una operación anterior fuera de plazo incluidos en el DPU. Es decir, que tengo incluidos y discriminados intereses por 120. Entonces yo ya sé que esos 120 de intereses corresponden, ¿sí?, no, este no quería. Eliminar nota. Quería. Entonces los intereses son un ajuste a incluir. Bien. Porque. A deducir, perdón. Ahí hoy estoy. Son un ajuste a deducir porque están incluidos y determinados en factura. Listo, eso lo habíamos leído antes, está. Después acá hablábamos de la posición, de los derechos, que toda la parte de liquidación, y un impuesto interno. Nos dice que para la importación definitiva como la suspensiva, el despachante, tengo el costo del despa, tengo estos gastos de flete, tengo el gasto de descarga, el depositario fiel, los bancarios, prima del seguro de caución, costos por la gestión del certificado de bienes usados y el costo del reacondicionamiento, debiendo cumplir un proceso de que se destinan, ¿sí?, a consumo, como las que se ingresan temporariamente se tienen que reacondicionar. Entonces, en principio, leemos rápidamente todo, no hay otro ajuste, ¿sí? Acá tenemos los intereses, estoy repasando con ustedes: derecho de importación del 7, mercaderías usadas sometidas a un proceso de reacondicionamiento, aplica una tasa de comprobación de destino en 1.2, tasa de estadísticas del 3, régimen general de IVA, la mercadería está alcanzada por un impuesto interno del 10%, agente de percepción de tributos provinciales, el despachante de aduana, los gastos de terminal, gastos bancarios, prima de seguro, entonces de notificación, bienes usados, no tenemos más nada. Bien, entonces solo tenemos un ajuste a deducir. Entonces, segundo objetivo cumplido, valor en aduana. Y hacemos la correspondiente resta, ¿sí?, del ajuste a deducir. Ahora nos quedamos con el valor en aduana, ¿sí? Y acá es donde tenemos que leer esta discrepancia que se nos había armado, que la teníamos acá abajo, que decíamos, ojo, que el 70%, es decir, 7 de las 10 van para definitiva y 3 para suspensiva. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es acá, valor en aduana definitiva, ¿sí?, destinación definitiva, y acá ponemos los tributos. Entonces, derecho ad valorem, nos decía que tenía un derecho de importación extrazona del 7%. Derechos específicos, no hay. Derechos antidumping, no hay. Derechos compensatorios, no hay.
tasa de estadística sí del 3%, tasa de comprobación de destino sí, porque son mercaderías que ingresaron usadas, entonces lo leímos, que tenemos acá una tasa de comprobación de destino del 1.2, 1,20. 1,20 es la tasa de comprobación de destino y el arancel SIM de 10. Entonces, ¿por qué tenemos esta tasa de comprobación de destino? Bueno, recordemos que la tenemos porque es un bien usado, ¿sí? Entonces necesita reacondicionamiento y debemos incorporarlo. Vamos a chequear que las cuentas estén bien. Ahora, ahí está bien. Y acá recuerden que era el 70% lo destinábamos a definitiva. Así que hacemos ahí la cuenta. Y vamos a armar el valor imponible, que es la suma de el valor en aduana de la definitiva más el derecho ad valorem más los derechos compensatorios más la tasa de estadística, perdón, más la tasa de comprobación de destino. El SIM, recuerden que siempre lo dejamos por fuera. Con esto llegamos a la base imponible. Ahora vamos a calcular. Entonces, el IVA adicional, impuesto a las ganancias, ingresos brutos e impuestos internos. Ahí estamos. Dice régimen general. Nos dice que la mercadería está alcanzada por un impuesto interno del 10% y arriba nos dice que aplica el régimen general de IVA. Entonces el régimen general de IVA es 21.20.62,5. Vamos a revisar que esto esté bien. Esto es como ya lo veníamos haciendo en la unidad anterior. Y ahora se nos agregaron los impuestos internos, ¿sí? Que hay que sacar la tasa efectiva. Entonces vamos a recordar brevemente, porque por ahí este es un contenido que recién lo están incorporando en esta unidad. Ay, no está aquí, te los voy a mostrar entonces, que lo teníamos acá en la teoría. Los impuestos internos, recordemos dos cosas, que la base imponible se incrementa en un 30%, así que no es de la base imponible del resto de los impuestos, hay que incrementarla en un 30%, y que a nosotros siempre nos dan una tasa nominal y que tenemos que llegar a nuestra tasa efectiva, que es igual a la tasa nominal dividido 1 menos la tasa nominal. Entonces, con esta idea y recordándolo un poco, perdón, ya no me acuerdo en qué estoy, acá y acá, venimos y decimos, bueno, ¿cuánto era la tasa efectiva? Vamos acá a volver al ejercicio. Entonces, la tasa efectiva parte de la tasa nominal y la tasa nominal es de 10. O sea que esto es 0,10, ay, perdón, 0,10 dividido 1 menos 0,10. Fíjense que un poco lo que siempre les cuento en el video es que siempre tiene que dar mayor. Ahora bien, los impuestos internos es el único impuesto que es costo, por eso lo voy a encolumnar en costo. Fíjense, tomo la base imponible, la multiplico por 1.3 y esto lo multiplico por este valor. Ahí llego a mi impuesto interno, ¿sí? Bien, hasta acá lo que hice fue liquidar, ¿sí? Básicamente la definitiva. Ahora lo que voy a hacer es hacer lo mismo con la temporal. Entonces lo voy a hacer aquí al costado. Acá tenemos el valor en aduana de la temporal. ¿Sí? Vamos a
perdón, ahí estamos. Lo único que voy a cambiar en este caso es el de derechos específicos por derecho adicional. Me voy a fijar, era el 30%, así que es tomar el valor en aduana, me voy a fijar que estoy tomando bien, tomar el valor en aduana total y dividirlo por el 30%. Y acá tengo un derecho ad valorem, que es igual al que tengo acá, que es del 7, 24, una tasa que es igual a la que tengo acá, y lo mismo con la tasa de comprobación de destino. Así que reviso las cuentas y me queda esto. Recuerden, ¿por qué 24? Bueno, 2% por mes, siendo 12 meses, igual a 24. Nuevamente armamos la base imponible, sumando el valor en aduana. Ahora tenemos dos derechos, el adicional y el ad valorem, tasa de estadística, tasa de comprobación de destino, el SIM, recuerden que es el único costo que tenemos, y nos queda lo que serían los impuestos. Ahí estamos. En este caso es 21, 20, acá cambia porque es 11 y acá también cambia porque es 0, porque es agente de percepción de tributos provinciales, ¿sí? Entonces no tiene que garantizar los ingresos brutos, pero el impuesto interno sí, entonces lo tomamos. ¿Cuánto va a garantizar de impuestos internos? Tomamos la base imponible, la incrementamos en un 30% y llegamos a multiplicarla por los impuestos internos. Vamos a copiar formato. Ahí estamos. A ver, solo déjenme ver una cosa. Bueno, le voy a aplicar acá simplemente un redondear a 4. Ahí estamos. A partir de esto, lo que nosotros ya sabemos es que la sumatoria de esta columna es la columna de garantía. Esta es la columna de costo. Acá tenemos la columna de dato. Y acá la columna del concepto. ¿Sí? Perdón, chicos, estornudé. Entonces, bueno, concepto para dejarlo igual. Dato, costo y bueno, en este caso crédito fiscal. Perdón, crédito fiscal. Bien, fíjense, primero encontramos el Incoterm, segundo hicimos el valor SIP, tercero el valor en aduana, cuarto calculamos, nos fijamos si teníamos definitiva y suspensiva, si tenemos las dos hacemos la división del valor en aduana, calculamos los tributos aduaneros y los no aduaneros, luego vamos a la otra destinación y hacemos lo mismo, calculamos los tributos aduaneros y no aduaneros y constituimos la suma por el valor de la garantía. Fíjense que vamos a garantizar todo esto y este es el valor que es costo. ¿Sí? Bien. Seguimos. Entonces, ahora sí, ya lo que nos queda de esta parte del ejercicio es los gastos de importación. Entonces, teníamos acá la tasa de estadística, teníamos los impuestos internos y ahora nos dice que el despachante de aduana cobra un valor sobre valor en aduana de 1.75. Entonces, honorarios del despachante 1.75. Me fijo que sea sobre valor en aduana. Ahí estamos, sobre valor en aduana. Y es el valor en aduana total, ¿sí? Sobre valor en aduana. Y eso nos genera siempre un crédito fiscal correspondiente al 21%. Listo, tenemos el honorario. Seguimos.
y nos dice que los gastos en terminal en Ezeiza son de 190, el flete en Ezeiza 120. Esos dos conceptos fueron pagados dentro del DPU, con lo cual yo no los voy, no son gastos de IMPO que a mí me correspondan, ¿sí? Los gastos de IMPO son gastos efectivamente pagados por el importador, y eso lo pagó el exportador y me lo incluyó en la cotización. ¿Sí? Entonces gastos de terminal y gastos de flete estaban en la cotización, como así también la descarga. El depositario fiel no. ¿Qué es el depositario fiel? Para repasar, es la digitalización de los documentos. Generalmente el depositario fiel lo paga el despachante y luego te lo incluye en la factura. Gastos bancarios, que en este caso los tenemos fijos, no son porcentuales, son $70 más IVA. Prima el seguro de caución. Seguro de caución. Seguro de caución es 45. Los costos por la gestión del certificado de importación de usados. Certificado de importación de usados. Certificado de importación de usados es de 30. El costo me dice del reacondicionamiento por la unidad. Vamos a insertar acá. Recuerden que si es un bien usado tenemos que comprometernos a reacondicionarlo. 18. Está perfecto. Por unidad. Así que es, perdón, 18 por 10. Lo volvemos a leer. El costo del reacondicionamiento es de 18 más IVA por unidad, debiendo cumplir este proceso tanto los GPS que se destinan a consumo como son los que se destinan temporariamente. Ok, 18 por 10. Bueno, esto es otro tema que ahora lo vamos a ver. Pero en principio ya tendríamos toda la liquidación armada, ¿sí? Entonces acá lo que nos quedaron son los gastos de importación. Entonces el total esto vamos a despintarlo para que no nos moleste. El total nos da de costo. Tengo la cotización que le pagué a mi proveedor, más el derecho ad valorem, correcto, más la tasa de estadística, más la tasa de comprobación, más el arancel SIM, más los impuestos internos, más el honorario del despachante, el depositario fiel, los gastos bancarios, el seguro de caución, el certificado y demás, correcto. De este lado, crédito fiscal. Como crédito fiscal tengo el IVA adicional, el impuesto a las ganancias, los ingresos brutos y todo el IVA de los gastos de IMPO. Eso está correcto. Vengo acá y digo, bueno, ¿cuál es el monto de la garantía? ¿Qué voy a garantizarle a la aduana? A la aduana le tengo que garantizar el derecho al valorem, el derecho adicional, la tasa de estadística, la tasa de comprobación de destino, el IVA adicional, las ganancias por 11, nada de ingresos brutos, los impuestos internos. ¿Y qué tengo de costo? $10, ¿sí? Que es lo único que me queda a mí de costo en esta operación. Ahí está. Bien. Entonces, la pregunta es monto a pagar al proveedor en el exterior. Entonces, monto a pagar al proveedor en el exterior, 4.850. El segundo concepto que me pregunta es monto a pagar a la aduana en concepto de tributos. Yo acá los voy a ayudar a armarlo a partir de... A ver, o capaz ya se lo había puesto en... Ah, ahí se los puse en notita, así que ya estamos. Entonces, el monto a pagar a la aduana en concepto de tributos son
los tributos aduaneros de la definitiva, los no aduaneros de la definitiva más el SIM de la suspensiva. Entonces sumo los aduaneros, estos son los tributos aduaneros, de la importación definitiva, los no aduaneros de la definitiva, más estos $10 colgaditos, ¿sí?, que tengo, que tengo que pagarle a la aduana. Total 2.508,09. Monto a garantizar. El monto a garantizar es lo que va a ser la suma asegurada de la caución. Monto a garantizar 1.619,88. Monto del desembolso total de la importación. Sumo el costo de la impo más el crédito que tengo más estos $10 que también voy a desembolsar. Fíjense, el desembolso ¿tiene la garantía? No, porque eso lo garantizamos, no lo desembolsamos, ¿sí? Justamente, si lo garantizamos es porque no es un desembolso, por eso hacemos un seguro de caución. Bien, hasta acá lo que nos dice ahora, esto lo vamos a dejar un poquito ahí abajo, lo que nos pide ahora es, nosotros no pusimos monto, perdón, ahí estamos, monto del costo de importación. Entonces, el costo de importación, ¿de qué está dado? Bueno, está dado por esta columna de costos que son cotización, tributos aduaneros, impuestos internos, más la parte de costo de los gastos de impo, más estos 10 colgaditos acá. Ese es costo. Ahora, nos pide calcular el costo de inmovilización. ¿Qué es el costo de inmovilización? Bueno, es lo que pierdo de ganar por tener este crédito fiscal inmovilizado. Ay, perdón, es la otra. Entonces, tomo la columna de crédito fiscal, lo multiplico por 1 más la tasa 0,023. Lo elevo al periodo. En este caso son 9 meses. Como la tasa es mensual, son 9 meses, no pasa nada, lo elevo a la 9. Acá le voy a colocar yo varios paréntesis para evitar errores de Excel. A esto le tengo que restar 1 y cierro otra vez paréntesis, me falta uno más acá. Esto que me hace el costo de inmovilización es la plata que al yo tener todo este crédito fiscal inmovilizado, porque me dice el contador que tardo en recuperarlo 9 meses, eso está generando un costo. Monto del costo total de importación. Entonces el monto del costo total de importación es sumar a esto, sumar el costo de importación, el costo de inmovilización, y así tenemos el costo total. Regla, gente. Siempre el desembolso tiene que ser mayor que el costo. Si lo hicieron al revés, está mal, ¿sí? Para que ya vayan sabiendo. Entonces, por último, lo que nos dice es qué pasaría o cuáles serían los costos si decidiéramos nacionalizar en el mes 5. Entonces, si nosotros decidiéramos realizar una nacionalización, ¿sí?, en el mes 5, lo que nos vamos a encontrar, o lo primero que ustedes deberían de pensar es, bueno, ¿qué sucede con estos impuestos que tenemos acá? Y además, ¿qué sucede con este derecho adicional? Lo primero es, bueno, el derecho ad valorem sigue siendo el mismo, y en este caso el ejercicio nos dice, bueno, nacionalizar todo lo que sería el valor en aduana, así que sería el valor en aduana sería el mismo.
El derecho ad valorem es 7, fíjense que nos va a quedar igual. Ahora, el derecho adicional, nosotros habíamos garantizado 24, sin embargo, al esto realizarse en el mes 5, recordemos que esto va, ¿sí?, por 2 meses. Entonces yo acá les voy a hacer como un poco más la tablita. Y esto lo que nos queda, o lo que nos quedaría sería una cosa así. Es 2%. 2% por mes, pero entre el mes 1 y mes 6 siempre tenemos que pagar 12. De aquí y bueno, y de acá más, si quieren ya se los hago. Mes 7, mes 8, mes 9, mes 11, perdón, mes 10 acá, y mes 12, fíjense que vamos a ir aumentando siempre en 2%. 14, 16, 18, 20, 22, 24. Nosotros acá calzamos en el mes 5, así que calzamos acá adentro, o sea que nos corresponde es 12%. Antidumping no teníamos, tasa de estadística sí, tasa de comprobación de destino sí, el SIM sí. Entonces eso es hasta ahí. Llegamos y armamos nuestra base imponible y ahora volvemos a liquidar. ¿Y cómo armamos esta estructura de liquidación? Bueno, como liquidamos la definitiva. 21.20, 6, 2,5 y el interno. Revisemos que esté todo bien. Y acá el interno dijimos que era esto por 1.3 por la tasa. Fíjense que obviamente como correlato todo esto cambió, ¿sí? Esta es la suspensiva y esto es lo que efectivamente luego nacionalizamos. Entonces la diferencia está dada porque, bueno, porque se incorporó este 12%. Entonces, la nacionalización en el quinto mes, la revisamos, toda la parte de costos. Entonces los costos nos quedaron por esta suma y el crédito nos quedó por esta suma. Entonces, en monto pagador a la aduana en el mes 5 va a ser igual a la suma de ambos conceptos, lo que sería costo y crédito. Gente, si bien, voy a poner a pleno un segundo esto y ahora el otro. Si bien el ejercicio, este es uno de los ejercicios más largos que hay, ¿sí? Lo máximo en general que van a poder encontrar. Entonces, si bien es difícil, en este sentido de que por ahí es mucho y toda esta sensación que uno puede a veces tener, tengan en cuenta que lo vamos a ir llevando de acá a 15 días, ¿sí? Tenemos 15 días para seguir con este tema, o sea que no es tan terrible, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro, quería repasar brevemente lo que teníamos acá. Voy a poner a pleno la presentación, ¿sí? Entonces lo que me gustaría ver, lo voy a poner así. Ahí está, esto quedó mal, pero bueno, pues lo estuve tocando. Quiero que ustedes vean todo lo que nosotros en este ejercicio aplicamos. Fíjense, lo primero que teníamos que hacer era, dijimos, paso 1, para poder llegar a calcular los derechos, primero tenemos que ver el Incoterm, segundo tenemos que llegar a ese valor SIF o SIP, tercero tenemos que determinar el valor en aduana, cuarto evaluar si es definitiva, suspensiva, y quinto calcular los derechos. En este caso son derechos extrazona, ¿sí? Porque viene de Sur Corea, no hay ALADI, no hay Mercosur, no hay nadie, digamos nada raro, así que aplicamos derecho directo. Lo mismo nos pasó con la tasa de estadística, no cumplimos con ninguna de estas condiciones, así que aplicamos tasa de estadística. Tuvimos una tasa de comprobación de destino porque tuvimos mercaderías sí que tenían digamos que eran destinaciones que requerían el reacondicionamiento porque era un bien
que era un GPS que requería un acondicionamiento que estaba en condición de usado, así que necesitábamos pagar la tasa de comprobación de destino. Por otro lado, tuvimos dos situaciones. El IVA fue del 21 para lo que fue la de liquidación de la definitiva, del 20 el IVA adicional porque cumplíamos con esa condición. El impuesto a las ganancias fue del 6% y el 11% sí fue para cuando hicimos la suspensiva. Fíjense esto, no aplica si es un bien de uso. Esto no es un bien de uso, ¿sí? Bien. El ingresos brutos tuvimos 2,5 para la liquidación general de la definitiva y no lo pusimos para la suspensiva, ¿sí? Temporal. Y los impuestos internos, recordamos que ¿qué hicimos recién en el ejercicio? Llegamos a la base imponible IVA, lo multiplicamos por 1.3 y llegamos a la base imponible de impuestos internos y luego lo multiplicamos por la tasa efectiva. Y lo colocamos en la columna de costos porque es un costo. Luego lo que hicimos acá fue trabajar con, que ahora se los voy a dejar un poco más ordenado para subírselos, trabajar con lo que sería una nacionalización y acá teníamos que analizar cómo queda nuestra estructura. Y ahí recordamos que si bien todo esto nosotros lo hicimos para hacer la suspensiva, cuando hacemos la nacionalización tenemos que repetir los cálculos y volverlos a hacer. Bueno, gente, espero haberlos ayudado, que haya quedado claro, ¿sí? Y nos estamos viendo en el próximo encuentro.